Escuchen bien esto. Regresemos al 2006. Ronaldinho estaba literalmente en la cima del mundo. No solo había sido nombrado el mejor jugador del planeta 2 años seguidos, sino que venía de levantar la Champions League apenas un mes antes del Mundial. Era la cara del fútbol, el chico de los comerciales, la estrella absoluta. Y los fanáticos apostaban todo lo que tenían a que, cuando terminara ese torneo, cuando terminara ese año, iba a ser nombrado el mejor jugador del mundo una vez más. Pero la realidad fue muy distinta. Solo 18 días después de eso, en Brasil, la gente estaba quemando sus estatuas. Ronaldinho no solo había decepcionado, había quedado eliminado del Mundial sin marcar un solo gol, siendo opacado y sacado del torneo por un Zidane de 34 años que estaba a una semana de colgar los botines para siempre. Y eso realmente le afectó. Como dijo su compañero Alexander Hleb, Ronaldinho llegaba a los entrenamientos borracho o con resaca de manera frecuente. Antes de que te dieras cuenta, pasó casi un año sin ser convocado por Brasil. Y después Guardiola prácticamente lo echó del Barcelona, diciendo que era una mala influencia para Lionel Messi. Cuando llegó al AC Milan, el mundo lo veía como nada más que un exjugador acabado, pasado de peso y fuera de control. Y terminó pagando el precio por eso. 2 años después de llegar a Italia, Ronaldinho era el máximo goleador de su equipo. Era el líder en asistencias de toda la liga. Tenía un promedio de participación de gol cada 98 minutos. En Brasil, las encuestas decían que el 89% de la población quería verlo en el Mundial de 2010. Romário, Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo y prácticamente todas las figuras del fútbol brasileño hicieron campaña a su favor. Y sin embargo, cuando se publicó la lista de convocados, su nombre no estaba. Ronaldinho había perdido su oportunidad de redimirse. Y hasta el día de hoy, mucha gente cree que ahí se terminó todo. Pero por eso hice este video. Porque esas personas están muy equivocadas. Después de 6 meses más hundido en la autocompasión, algo despertó dentro de Ronaldinho. Y le anunció al mundo que, aunque iba a tener 34 años para entonces, iba a hacer todo lo posible para llegar al Mundial 2014. Y con su reputación destruida en Europa, el primer paso era volver a Brasil. Solo tenía que decidir a qué club exactamente. Todo el mundo pensaba que volvería a Gremio. Pero bueno, si hay algo que tienen que saber sobre Ronaldinho, es que su hermano, que también era su representante, siempre tomaba las decisiones. Y, digamos, no es la persona más sentimental del mundo. De hecho, ni siquiera le importó que Ronaldinho ya le hubiera dicho a la prensa que, si fuera por él, ya estaría en Gremio, ni que ya se había dado la mano con el presidente del club, ni siquiera que Gremio literalmente estaba preparando su presentación oficial. Cuando Flamengo apareció con una oferta millonaria, dio marcha atrás sin pensarlo 2 veces. La situación fue tan vergonzosa que hasta Pelé llamó a la negociación un proceso asqueroso. Mientras que el presidente de Gremio terminó insinuando que el hermano de Ronaldinho era un psicópata. Como se imaginarán, los hinchas nunca los perdonaron. Pero bueno, con Ronaldinho convencido de cambiar de opinión gracias a la famosa cláusula de discoteca que le permitía contractualmente salir de fiesta 2 noches por semana, el trato se cerró y la mitad de Río de Janeiro enloqueció. 20.000 hinchas corrieron hacia el centro de entrenamiento del club. Literalmente tumbaron las rejas para poder ver a Ronaldinho. No exagero, el tipo se veía asustado, pero los hinchas tenían razón para estar eufóricos. Claro, Flamengo era considerado el rey de Brasil, con más campeonatos nacionales que cualquier otro club, pero el año anterior habían terminado a solo 2 puntos del descenso. Este hombre era su salvador. En cuanto llegó al club, lo hicieron capitán, cobrador de tiros libres y corners. Le entregaron todo y le dijeron, por favor, sálvanos. Y no es broma, 9 partidos después, Ronaldinho ya estaba anotando el gol decisivo en la final de la Copa Guanabara. A eso le llamo impacto inmediato. Y lo gracioso es que después también ganaron la Copa Río. Lo cual es un problema, porque los ganadores de ambas competiciones se supone que deben enfrentarse por el título de campeón carioca. Pero habían ganado las dos. Así que no había manera de jugar la final. Simplemente les dieron el trofeo. Pero no piensen, ni por un segundo, que Ronaldinho se había convertido de la noche a la mañana en un jugador disciplinado y trabajador. Durante todos esos meses, los hinchas lo seguían viendo saltando de una discoteca a otra. Y cuando empezó el campeonato nacional, perdieron la paciencia. Y con eso me refiero a que un grupo de fanáticos creó algo que se llamaba Disco de Entuso. Una línea telefónica, donde los hinchas podían reportar si veían a Ronaldinho en alguna discoteca. Y esto es una cita directa de un periódico. Era marcar a Ronaldinho de cerca, ponerlo bajo presión. Cada vez que alguien llamara, íbamos a enviar a alguien a buscarlo y convencerlo que volviera a su casa. Y miren, dicen que recibieron alrededor de 4.000 llamadas. Y sí, claramente el 90% eran bromas. Pero algo que no se puede negar es que Ronaldinho venía jugando bien hasta entonces.
Pero una vez que empezó todo esto, en 13 partidos, anotó 12 goles, dio otras 5 asistencias y llevó a Flamengo a una racha invicta impresionante. Y les digo más, solo 6 partidos después de eso, tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera, en lo que se conoce como el partido del siglo. Miren, déjenme ponerlos en contexto. Neymar contra Ronaldinho, Santos contra Flamengo. Uno acababa de ganar la Libertadores un mes antes. El otro estaba en medio de una racha donde solo habían perdido una vez en 42 partidos. Como dicen, que comience el show. A los 5 minutos, Santos se puso adelante. Después Neymar asistió el segundo con una especie de chilena. Y quizás con el fallo más increíble de la historia entre medio, Neymar volvió y anotó literalmente el gol del año. No hay mucho más que decir al respecto, excepto una cosa. Era momento de que el rey le mostrara al príncipe cómo se hacía. Solo 2 minutos después, Ronaldinho anotó el gol más fácil del mundo. 4 minutos después de eso, Flamengo anotó otro. Y a 2 minutos del entretiempo, Neymar cae en el área. Elano patea, un Panenka lo falla tan mal que el arquero terminó haciendo jueguitos frente a él. Y solo 58 segundos después, Ronaldinho cobra el córner y David, el mismo que había fallado con el arco vacío, empata el partido antes del descanso. Pero de nuevo, solo íbamos por la mitad del partido. Cuando reinició, Neymar anotó otro golazo. Y ahí fue cuando Ronaldinho realmente despertó. Primero metiendo un tiro libre por debajo de la barrera. Y después, con el reloj corriendo, sabiendo que quien anotara no solo ganaba, sino que se llevaba el hat-trick, Ronaldinho agarra el balón por la izquierda y clava el gol de la victoria. Señoras y señores, no se pone mucho mejor que eso. De hecho, Ronaldinho estaba cumpliendo el milagro que le habían pedido. Aproximadamente un mes después del partido, Flamengo estaba en la cima de la liga. Recuerden, solo habían ganado el campeonato nacional una vez en los últimos 19 años. Fue tan impactante que Ronaldinho volvió a ser convocado por la selección. Pero entonces, empezaron los problemas. Verán, la única razón por la que Flamengo había podido hacerle esa oferta millonaria a Ronaldinho era porque hicieron un trato con una agencia de marketing deportivo llamada Traffic. Pero después se metieron en un lío, con ambas partes insistiendo en que la otra no estaba cumpliendo su parte del acuerdo. Entonces Traffic dejó de pagarle a Ronaldinho y su rendimiento se evaporó instantáneamente. Apenas anotaba y de repente estaban en una racha de solo 4 victorias en 16 partidos, cayendo hasta el 4º lugar. Lo cual les encantó a los hinchas de Gremio, que se aseguraron de burlarse de él, mostrando billetes de $1 con su cara, mientras le ganaban a Flamengo 4-2. Aún así, con Ronaldinho terminando el año como máximo goleador de su equipo, y la directiva insistiendo en que encontrarían la manera de pagarle de su propio bolsillo, se quedó una temporada más. Pero aunque recuperó su nivel clasificando a Flamengo a la Libertadores, con un gol y una asistencia después de perder la ida, e incluso liderando el torneo en asistencia solo 5 meses después de comenzar la temporada, su hermano la arruinó definitivamente. Entró a una de las tiendas del club, agarró 40 camisetas e intentó irse sin pagar diciéndoles que le debían a su hermano mucho más dinero de lo que valían esas camisetas. Eventualmente forzando a que uno de los directores financieros del club tuviera que bajar a resolver la situación, lo cual fue tan vergonzoso que terminaron rescindiendo el contrato de Ronaldinho. De repente, su arco de redención había vuelto al punto de partida, pero eso no lo afectó, porque a 300 kilómetros de distancia, Atlético Mineiro ya se había preparado para esto. En el momento en que su técnico Cuca dio la noticia de que Ronaldinho había salido de Flamengo, llamó al presidente y le dijo directamente: nuestro número 10 nos está esperando. 6 días después, Ronaldinho ya estaba firmando un nuevo contrato. Y esta vez nadie podía decir que era por dinero. Iba a ganar solo una cuarta parte de lo que ganaba en Flamengo. Y de nuevo, en cuanto surgieron los rumores del fichaje, todos enloquecieron. La primera vez que Ronaldinho visitó en secreto el centro de entrenamiento, había helicópteros de noticias volando arriba, tratando de ver al hombre. Todos los periodistas pensaban que estaban locos por ficharlo. Pero el presidente Khalil insistió: puede que esté loco, pero no lo suficiente como para rechazar la posibilidad de contratar a Ronaldinho. Y el hombre tenía razón. Mirando ese plantel en el papel, parecían 10 jugadores más Ronaldinho. Adelante tenían a Jo, que había fracasado en el Manchester City, a Bernard, que fracasaría aún más fuerte en el Everton, y a Guilherme, que pasó de ser leyenda del Football Manager a jugar en 4ª división. De arriba a abajo no había nada impresionante en ese 11 titular. Incluso su técnico, Cuca, era conocido como un tipo irregular, que se había convertido en el saco de boxeo de los hinchas que no toleraban que viniera directo del rival Cruzeiro. Después de salvarse del descenso por apenas 4 puntos el año anterior, había bromas de que Mineiro no podía ni llevar 2000 personas a su estadio. Pero todo eso era pura habladuría.
La realidad era que este era un plantel hambriento, con jugadores caídos en desgracia, desesperados por demostrarle al mundo que estaban equivocados, así que depositaron toda su esperanza en Ronaldinho. Como explicó un compañero en un podcast, podía llegar 1 hora tarde al entrenamiento y nadie decía nada. Todos nos quedábamos ahí jugando rondos, esperándolo. Incluso cuando no estaba en condiciones de entrenar, llegaba, esperaba a que se fueran los periodistas y después subía a su habitación a descansar. Todo se trataba de minimizar el drama y dejar que el hombre hiciera su magia. Solo había un ultimátum: si llegas borracho una vez, estás fuera. Pero bueno, Con el hombre llegando justo cuando comenzaba el campeonato brasilero, el momento era perfecto y no desperdició ni un segundo. 3 meses después, había llevado el club a una racha de 14 partidos invicto, incluso anotando un golazo en solitario para poner a su equipo adelante en el último minuto contra el rival de la ciudad, Cruzeiro. Y mejor aún, gracias a ese gol, este supuesto equipo de descenso logró mantenerse en la cima de la tabla con solo 18 partidos restantes. A partir de ahí, siguieron peleando, tratando de mantenerse un paso adelante, y cuando 3 derrotas ajustadas los hicieron caer al segundo lugar, incluso con el padrastro de Ronaldinho muriendo repentinamente de un infarto, de la misma manera que había muerto su padre biológico cuando era niño, no solo se negó, a perderse el partido que tenían que jugar al día siguiente. sino que entró. Anotó a los 12 minutos, y aunque no pudo contener las lágrimas mientras celebraba el gol, siguió adelante y cerró el partido con 3 goles y 2 asistencias, llevando a Mineiro a su mayor victoria en la historia del campeonato brasileño. Incluso cerró la temporada con 11 participaciones de gol en 9 partidos, pero por más que lo intentó, quedaron a 5 puntos del título. Sin embargo, había 2 claros aspectos positivos. Primero, Ronaldinho ganó el Balón de Oro, siendo nombrado el mejor jugador del país. Y más importante, ese segundo lugar significaba que habían clasificado a la Copa Libertadores. Y todo eso junto significaba que estaba de vuelta en la selección. Así que al año siguiente, con las leyendas de Atlético Mineiro, Diego Tardelli y Gilberto Silva de vuelta en el club, era momento de ir más allá. Y la estrategia era simple. Descansaron a Ronaldinho en la gran mayoría de los partidos de la Copa Mineiro. Y cuando llegó el momento de jugar la Libertadores, Soltaron a la bestia. Desde el primer partido, enfrentando precisamente a São Paulo, Ronaldinho asistió 2 goles para conseguir la victoria por 2-1. Pero miren cómo consiguió esa primera asistencia. Se acercó a Rogerio Ceni a pedirle agua y, sabiendo que no puede haber fuera de juego en un saque de banda, pidió el balón, se la pasó a Jo y listo. El siguiente partido fue contra Arsenal de Sarandí y de nuevo fue el mejor del partido, asistiendo a Bernard 2 veces y después poniendo el centro para su hat-trick. Después, contra The Strongest, asistió a Jo para el primero y anotó el segundo para otra victoria por 2-1. Pero el verdadero problema sería enfrentarlos de visitante en Bolivia, donde la altura afecta tanto a los jugadores extranjeros que el cuerpo médico tiene que llevar tanques de oxígeno. Para que se den una idea, no habían perdido contra un equipo extranjero en 7 años. Mineiro llegó 8 días antes, solo para preparar a los jugadores para ese partido, y solo entonces pudieron ganarles. Con Ronaldinho iniciando la jugada del gol y prácticamente forzando un autogol para otra victoria por 2-1. Y una vez hecho eso, fue nombrado el mejor del partido contra Arsenal de Sarandí una vez más, no solo asistiendo al gol final y convirtiendo un penal, sino también anotando uno de los goles del torneo. Finalmente, con el primer lugar ya asegurado, se relajaron y perdieron el último partido contra São Paulo, permitiéndoles clasificar a la fase de eliminatorias como el peor segundo, lo que significaba que tendrían que enfrentarse de nuevo en los octavos de final, lo cual estaba bien hasta que Ronaldinho decidió decirle a la prensa en la entrevista post partido: honestamente, no estoy preocupado. Esto fue como un partido de práctica para nosotros. Enfureciendo a todo el plantel de São Paulo y creando una tormenta mediática que tenía a miles de hinchas esperando su caída y eventualmente dándoles esperanzas cuando São Paulo se puso adelante a los 9 minutos de la ida. Solo para que Ronaldinho empatara con un cabezazo y celebrara como loco, gritando el lema del club a todo pulmón, eventualmente entregando la asistencia más elegante imaginable mientras los destruían 6-2 en el global. Y en medio de todo esto, Ronaldinho se dio tiempo para enfrentar a Cruzeiro en la final del Campeonato Mineiro. y no solo asistió a 2 goles en la ida para conseguir la mayor victoria de Atlético Mineiro en 2 años, sino que cuando estaban a un gol de sufrir la remontada en la vuelta, entró y anotó el gol que aseguró el trofeo. Después de esto, las cosas tampoco se calmaron. Después de ir perdiendo 2-0 en la ida de cuartos de final contra Tijuana, Ronaldinho apareció con la asistencia que inició la remontada. Y de nuevo, en la vuelta con Mineiro yendo abajo, otra vez asistió el gol decisivo. Aunque para ser justos,
El verdadero milagro vino cuando su arquero, que se volvería conocido como San Víctor desde ese día, atajó un penal en el último minuto, haciendo que todo el estadio comenzara a cantar "Yo creo". Pero entonces, las cosas salieron muy mal. Después de más de un año de comportamiento extrañamente bueno, justo antes de que se jugaran las semifinales, Ronaldinho apareció en el campamento del equipo en medio de la noche, borracho con música a todo volumen desde una bocina portátil. Cuando los jugadores despertaron al día siguiente, el presidente ya lo había echado del club. Estuvo muy cerca de ser el final más anticlimático de la historia. Pero los jugadores escucharon que ya estaba a punto de tomar un avión a Río, así que se subieron a un auto, corrieron al aeropuerto y lo trajeron de vuelta al centro de entrenamiento. Después de una larga reunión de equipo en el vestuario, sus compañeros le dijeron al presidente que asumirían la culpa por cualquier cosa que Ronaldinho hiciera en el futuro, que si queremos ganar la Libertadores, necesitamos a este tipo. Y el resto es historia. Unos días después, perdieron la ida 2-0 otra vez. Esta vez contra Newell's Old Boys de Maxi Rodríguez. Y aunque los críticos decían que Ronaldinho parecía fuera de ritmo, solo 2 minutos después de comenzar la vuelta asistió a Bernard para el gol inicial. Y 80 minutos después, con el equipo sin poder romper el empate, las luces del estadio se apagaron. El partido se detuvo, todo el plantel se reunió al costado del campo. Y no sé qué les dijo Cuca, pero volvieron, empataron el partido y eventualmente ganaron en penales. Pregúntenle a cualquier hincha de Mineiro y les dirán que fue intervención divina. Después de pasar por todo esto, no había nada que los pudiera derribar. Y así, cuando los mandaron a la vuelta de la primera final de Libertadores en su historia con una desventaja de 2 goles otra vez, no les importó que Olimpia ya hubiera empezado a preparar sus celebraciones. Incluso cuando quedó claro que ese día la suerte no estaría del lado de Ronaldinho, después de 7 meses dejándolo cargar con el equipo tomó las riendas y forzó el partido a penales. Media hora después, Atlético Mineiro era campeón de Sudamérica, y Ronaldinho había ganado lo que parecía el único trofeo que le faltaba en su vitrina. Y cuando los periodistas llegaron a él, solo tenía una cosa que decir. Hace poco todos decían que estaba acabado. Que hablen ahora. Desafortunadamente, poco después de ese día, se rompió el muslo pasando meses fuera de las canchas y sin recuperarse nunca del todo. Pero aunque el sueño del Mundial murió ese día, al final fue el mejor jugador de Sudamérica a sus 34 años.